El problema es artificial y la solución innecesaria. Porque ¿dónde surge aquí el problema? Aquí el problema surge en la Iglesia Católica alemana, que empezaron a impartir bendiciones como sucedáneo del matrimonio homosexual, que era algo que solo se estaba haciendo en Alemania prácticamente. Y entonces ya Roma tiene que instruir sobre este asunto, y a cuenta de la Daria, la Congregación para la Doctrina de la Fe, pim pam, pim pam. Hola teonauta, pocos temas son tan sensibles hoy en día desde el punto de vista de la teología y el magisterio de la Iglesia como la homosexualidad. Por eso cada vez que se toca este tema saltan todas las alarmas, en el pueblo de Dios, en la teología, en los pastores de la Iglesia y en todos los estratos de la Iglesia universal. En realidad da igual un poco lo que digas en redes sociales, porque digas lo que digas sobre este tema vas a recibir un aluvión de críticas. Esto es así, por un lado y por otro. La primera reflexión que te traigo es ¿por qué? ¿Por qué nos afecta tanto este tema? Con este documento que acaba de sacar el Papa sobre la bendición de parejas homosexuales, muchos de los teólogos que nos denominamos conservadores nos hemos sentido heridos, porque un poco te da la sensación como de que pierdes un punto frente a los progresistas, porque somos así de miserables y lo consideramos todo en clave ideológica, como de quién pierde y quién gana, y eso interiormente nos molesta. Pero en segundo lugar, cuando se tratan estos temas desde el punto de vista magisterial, nos afecta mucho porque la sexualidad es la parte, digamos, más sensible, más nerviosa, más epidérmica de nuestra psicología, gracias a ese prodigio de protección espiritual que llamamos pudor. Y las heridas desde el punto de vista de la sexualidad son las más difíciles de curar. Y cuando en nuestra vida sexual se cuela la culpa o el remordimiento, y esto genera además represión de nuestros instintos, entonces nos convertimos en bestias despiadadas en todo lo que está relativo a este tema, porque estamos heridos interiormente. Y esto, como podemos ver en redes, produce conductas viscerales desmesuradas, de violencia generalizada en todo el mundo. Dicho lo cual, soy consciente de que este vídeo va a despertar muchísima polémica. Quisiera evitar que eso sucediera, pero soy consciente de que no puedo, no tengo las herramientas, y sin embargo no puedo dejar de hablar de esto. Entre otras cosas porque vosotros mismos lo habéis votado en la cuenta de Instagram, donde por mayoría habéis considerado que hay que clarificar este tema y que tengo que decir cómo veo toda esta situación. Te voy a comentar algunas reflexiones. Vamos con qué dice el documento. Muchas de las personas que he leído por redes sociales lo que andan diciendo es que este documento es inoportuno porque es muy fácil de malinterpretar. Que los progresistas lo van a usar en su propio beneficio para al final terminar haciendo lo que siempre han querido hacer, que es igualar la pareja homosexual a la heterosexual y imponer en la Iglesia la Agenda 2030. Pues no, señor. No estoy de acuerdo con esto ni lo puedo estar. Este documento es meridianamente claro, transparente, desde la primera frase. Por tanto, este documento no da lugar a malinterpretaciones. Lo que da lugar es a desobediencias, punto, como ha sido siempre la historia del magisterio de la Iglesia. Si tú te lees el documento te das cuenta de que no hay lugar a la equivocidad. No es un documento ambiguo, es lo que es. Desde el primer párrafo. Primera afirmación teológica del documento. Se mantiene firme en la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio, no permitiendo ningún tipo de rito litúrgico o bendición similar a un rito litúrgico que pueda causar confusión. Cierro comillas. Por tanto, no es un documento que amplíe la noción de matrimonio, sino que lo que amplía es la noción de bendición, y sobre esto trata. Dice que hay bendiciones que están fuera de la liturgia y que son espontáneas. Además dice que una bendición no legitima aquello que bendice, o no necesariamente lo legitima, fuera del contexto litúrgico se refiere. A ver, yo me pregunto, entre paréntesis, ¿desde cuándo se ha pedido un certificado de buena conducta moral para recibir una bendición? ¿Qué pasa? Que las parejas homosexuales que van a misa que no les llega la bendición final de la misa, que recibimos todos. Como que ¡uy! La esquiva. Si esto es así, dentro de la liturgia, pues imagínate fuera de ella. Hay bendiciones espontáneas que la doctrina un poco de la administración del Papa Francisco dice que no se deben negar en virtud de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que acogió a todos, a los pecadores, en su propia condición de pecadores. Y esto no quiere decir que se legitime la situación de pecado en la que viven las personas. Ya sean drogadictos, ya sean prostitutas, ya estén en la cárcel, ya lo que sea. Que además estos ejemplos los pone el documento, a pesar de que puede resultar un poco ofensivo en comparación con las personas homosexuales. Pero bueno, es lo que pone el documento. Por eso quiero despejar algunos malos entendidos, a mi juicio. El primero de ellos, y que creo que es el que menos se habla, al menos yo no he oído a nadie hablar sobre esto, pero es que a mí me parece bastante claro, es que la relación del magisterio con la homosexualidad, tal cual la entendemos hoy, no tiene más de 60 años de antigüedad. Las antiguas condenas a la sodomía no son condenas que se puedan atribuir directamente a la situación de los homosexuales hoy en día. ¿Qué se entiende hoy por homosexualidad y en qué se distingue de la sodomía, tal cual se entendía antiguamente? Hoy la homosexualidad es deseo
deseo exclusivo o predominante hacia personas del mismo sexo, admitiendo una posible institucionalización social de esto, en un clima de amor, de generosidad, de apertura al servicio a los demás, incluso con la mediación de la adopción de hijos. Mira, tú puedes estar de acuerdo con esto o no, pero esto no es lo que antiguamente se entendía por sodomía, mucho menos con lo que sabemos hoy sobre la homosexualidad, que no es una condición elegida por las personas, ni fruto de una perversión moral anterior, ni tampoco fruto ni siquiera de una inmadurez psicológica, según están de acuerdo prácticamente casi todos los psicólogos. Es que si el amor homosexual fuera simplemente una perversión, pues ya está, se acaba el problema. ¡Felicidades! Eso acabaría con todos nuestros líos, ya está, se demuestra que es una absoluta perversión que produce corrupción moral por todos sitios y destruye la vida de las personas para siempre y se acabó. Serían las cosas mucho más fáciles desde el punto de vista teológico y magisterial. Fin. Pero es que resulta que la práctica nos dice que no. Efectivamente, hay muchísimas personas que han visto destruida su vida y su espiritualidad a causa de prácticas homosexuales. Efectivamente, eso es cierto. Y es cierto también que no es comparable a la belleza que podemos encontrar en el matrimonio tal cual se entiende en el Evangelio entre un hombre y una mujer. No es comparable a la plenitud del matrimonio cristiano, sí. Pero es que resulta que encontramos entre personas homosexuales, especialmente aquellas que viven en castidad, verdadero afecto y generosidad y capacidad de sacrificio del uno por el otro. Y nosotros pues podemos negarlo, sí, efectivamente, porque negarlo los hace la vida muchísimo más fácil. Pero la realidad, como siempre, es más compleja de lo que un fundamentalista a primera vista podría pensar. La sodomía, en todo caso, sería la perversión de esa tendencia homosexual. Y todas las condenas anteriores desde San Pablo hacen referencia a la sodomía, no a la homosexualidad, cosa que ni siquiera se conocía ni se planteaba. Porque si hoy la homosexualidad tiene el carácter idolátrico, orgiástico, desigual y pedofílico que tenía en el Imperio Romano, entonces sí, San Pablo sigue siendo perfectamente vigente, pero ¿es verdaderamente así en el caso de los homosexuales que tenemos a nuestro alrededor en nuestra vida cotidiana? No los de la tele, no. Los que tú conoces, que son tus vecinos. Otra cosa, va a parecer que la condena de la homosexualidad es algo totalmente propio y original de la Iglesia que se impone en el Imperio Romano y dice, hasta aquí las conductas sodomitas. Pues resulta que no, que la Iglesia, en cierto sentido, asumió unos códigos morales que ya relativamente se venían imponiendo en el Imperio Romano. La ley escantinia del siglo III a.C. ya había prohibido la homosexualidad pasiva y se siguió observando probablemente, por lo que sabemos, hasta el siglo I, finales del siglo I. Y es que esto ha sido la vida de la Iglesia por todos los siglos. El diálogo más o menos crítico con modelos antropológicos y morales que ya existían en sociedades en las que la Iglesia ya se tuvo que extender. Y puesto que a partir del siglo I se asumieron sistemas morales como el plotinismo, el estoicismo y demás, pues la Iglesia tuvo que entrar en diálogo crítico con estos modelos antropológicos, y luego con Aristóteles, y luego con el humanismo. Pero eso no quiere decir que esos modelos antropológicos que la Iglesia asuma críticamente provengan del centro más genuino del Evangelio. Y no digo con esto que la doctrina moral de la Iglesia tenga que cambiar en cada época. Quiero decir que en nuestra hermenéutica del pasado también tenemos que tener en cuenta estos factores, porque no podemos aplicar las categorías del pasado al presente cuando han cambiado completamente las categorías antropológicas que manejamos, aunque sea desde el punto de vista comunicativo. Por ejemplo, las cruzadas. Las cruzadas en el siglo XI, XII y XIII. ¿Tú te piensas que las cruzadas eran algo genuinamente cristiano? ¿Que venían de la esencia del Evangelio? ¿No sería más bien que la Iglesia estaba uniéndose de alguna manera a una tendencia cultural presente en una época teocéntrica en la que se pretende salvaguardar la identidad cristiana de Europa frente a la amenaza de otras culturas y que no era exactamente el polo religioso lo más importante en todo esto? Porque ya me dirás tú, ¿en qué parte del Evangelio se justifica el tema de las cruzadas? ¿En qué palabra de nuestro Señor Jesucristo se alienta a sus seguidores a usar la violencia como forma de propagación del Evangelio? Que yo con esto no estoy condenado a las cruzadas, que me da exactamente igual. Lo que quiero decir que a veces, históricamente, la Iglesia ha asumido categorías que se creyeron convenientes en ese momento y que a lo mejor hay que revisar, pues, conforme a la luz que tenemos en el presente. Y repito, no digo que la Iglesia tenga que abrirse a las exigencias de todo el lobby gay y la ideología de género, ni mucho menos. Lo que digo es que una posible revisión circunstancial de alguna de las cosas que la Iglesia está proponiendo no están fuera de la propia dinámica de la tradición, ni tienen por qué ser necesariamente una violación de los principios del Evangelio. A eso me refiero. En conclusión, hay que hacer el esfuerzo de distinguir lo que es genuinamente cristológico y qué forma parte de modelos antropológicos transitorios a lo largo de la historia. Otro malentendido es que el Papa no puede hacer eso. Y yo te digo, pues claro que puede. Entonces, ¿cuál es el sentido del ministerio de las llaves de Pedro si no puede cambiar algo tan sencillo, algo tan circunstancial como cuál es el rango de una bendición espontánea por parte de los pastores de la Iglesia? Porque si el Papa desata esto en virtud de su ministerio petrino, en el cual todos los católicos creemos, entonces esto también queda desatado en el cielo. Y podemos estar de acuerdo o no, te repito, yo soy bastante conservador. Pero precisamente porque soy conservador, reconozco que el Papa sigue teniendo el poder de las llaves para atar y desatar en todo aquello que no sea
una flagrante herejía o una traición al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que para el caso no me parece que esto lo sea. Otro malentendido que me gustaría dejar claro, y es muy importante. Con este documento no cambia nada. Cierto que hay una tensión entre la Daria y su teología y Víctor Manuel Fernández y su teología. ¿Quién lo va a negar? Pero no hay un cambio sustancial en teología moral. El documento no da ningún paso adelante en la cuestión de la homosexualidad. No dice ni que la homosexualidad sea buena, ni que se pueda legitimar, ni que exista el matrimonio homosexual, ni que se deba garantizar nada. No se dice nada. Es como cuando se dejó a la mujer ser monaguilla, cuando se abrió la colitado a las mujeres modificando el Código de Derecho Canónico. Carta Apostólica Spiritus Domini 2021. Te quedas tú. Vale. ¿Ha cambiado el estatuto de la mujer y su acceso al sacerdocio o al diácono? Pues no ha cambiado nada. Son cosas simbólicas y ya está. Y los que están más asustados con respecto a este documento generalmente usan una falacia muy mala, en la que dice, sí, pero este es el primer paso hacia algo más. Y yo digo, pues cuando llegue eso otro más que se supone que va a llegar, pero que ahora no existe, ya haré otro discernimiento. Pero por ahora, esto es lo que hay y no otra cosa. Entonces no puedes juzgar el presente conforme a un futuro magisterial incierto que no es real. ¿Te das cuenta de la falacia o no? Quiero compartir por último una serie de reflexiones contigo. Desde el más absoluto cariño y respeto a cómo te puedas sentir con este vídeo, a pesar de que me exalto por momentos. A veces pienso que muchos cristianos, si tuviéramos que elegir entre nuestras creencias y nuestra relación con Jesucristo, elegiríamos nuestras creencias. Llámalo ideología si quieres. ¿Notas como que hay un excesivo énfasis en las cuestiones morales y en las cuestiones políticas? Esto es lo que produjo también el liberalismo teológico en el siglo XX. Esto no es lo más central del Evangelio de nuestro Señor. Yo te invito a revisar los Evangelios de nuestro Señor Jesucristo y ver porcentualmente cuánto espacio de su predicación le dedica Jesús a temas de moral sexual o de política. Pues muy poco. Y a veces me da la sensación de preguntarme dónde está Cristo y qué piensa Cristo de todas nuestras batallas internas de Twitter. Es que te lo voy a decir así de claro. Yo no considero que este documento sea necesario. Absolutamente necesario. ¿Cuál es el problema de recibir una bendición? Si efectivamente lo que se bendice no es la unión entre dos homosexuales, sino dos personas homosexuales que viven en unión. Si es cierto que la bendición no legitima nada, entonces ¿cuál es el problema? Estamos dando bendiciones continuamente. En América Latina la gente dice bendígame padre y el padre le bendice y no le pide un certificado de conducta moral para hacerlo. Que no es un sacramento, no es un ministerio público. Si el Papa Francisco, conforme a Teología de la Misericordia, dice que se acojan estas personas como un primer paso hacia el desarrollo espiritual de estas mismas personas, o sea, conforme a un bien de plenitud mayor, entonces, ¿cuál es el problema? Porque cuando anteponemos la escrupulosidad moral al bien posible de las personas, nos estamos alejando del Evangelio de Jesucristo y de las palabras como el hijo pródigo. ¿Tú te creías que el padre esperó a que el hijo pródigo tuviera un arrepentimiento perfecto para cogerle entre sus brazos? Pues no, le acogió antes de dejarle decir ni una sola palabra. Y el hijo pródigo no estaba arrepentido, que digamos, vino porque tenía hambre. Es que este documento y esta dialéctica nunca tuvo que haber sido necesaria. Si era una pareja a pedir que las bendiga, pues yo os bendigo, que Dios los ilumine, que os proteja, que os lleve por la senda de la rectitud y de la continencia. ¡Hala! Cada uno para su casa. El problema es artificial y la solución innecesaria. Porque ¿dónde surge aquí el problema? Aquí el problema surge en la Iglesia Católica alemana. Empezaron a impartir bendiciones como sucedáneo del matrimonio homosexual, que era algo que solo se estaba haciendo en Alemania prácticamente. Y entonces ya Roma tiene que instruir sobre este asunto, ya cuenta de la Daria, la Congregación para la Doctrina de la Fe, pim pam, pim pam. Y luego los cardenales que hacen una dubia recalcitrante y luego otra recontradubia porque no les pareció suficiente. Entonces todo pasa a los medios de comunicación, se arma un lío ideológico, mediático, festivo, entra el morbo de por medio y al final Roma tiene que sacar un documento absolutamente innecesario para un problema construido de forma artificial. Yo quiero llevar nuestra mirada a Teresita de Lisieux. Teresita de Lisieux es una de las santas más célebres e importantes de nuestra era y es la que inspira la teología de la misericordia sobre la que se apoya el magisterio del Papa Francisco. Teresita de Lisieux se sentaba con orgullo a la mesa de los pecadores, considerándolos en igualdad, no como con descendencia vertical, ¿sabes? El caso de Henri Pranzini. Un asesino de mujeres no arrepentido, con el que Santa Teresita de Lisieux se encariñó en vida. Solamente leyendo las noticias respecto a él. Escribe Teresita: para animarme a seguir rezando por los pecadores, le dije a Dios que estaba completamente segura de que perdonaría al pobre infeliz de Pranzini y que lo creería aunque no se confesase ni diese muestra alguna de arrepentimiento. Tanta confianza tenía en la misericordia infinita de Jesús, pero que simplemente para mi consuelo le pedía tan solo una señal de arrepentimiento. Este hombre fue condenado, obviamente, a muerte en su época. Teresita tenía total certeza de que Dios a esta persona tan nefanda le iba a salvar. Tú te preguntas, ¿y por qué?
Total, que esta persona, medio segundo antes de la sentencia de muerte, se arrepiente, se gira hacia el crucifijo, pide confesión y se arrepiente ante Dios. Probablemente gracias a la acogida amorosa y la intercesión de Teresita de Lisieux. ¿Cuál va a ser nuestra postura hoy con respecto a los pecadores? ¿De condena y escrupulosidad moral o de acogida misericordiosa, esperando que Dios ejerza su misericordia sobre ellos? Seamos honestos. El santo no es el que se escandaliza ante el pecado o la ignorancia de sus hermanos, sino que los acoge como iguales y comparte la mesa con ellos, su mesa, en igualdad o en inferioridad con respecto a ellos. No, ay, pobrecitos gays, pobrecitos que el Señor los va a castigar. Pues no. Y termino con una frase de Teresita. La caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, no en escandalizarse de sus debilidades. El amor de Cristo es algo muy distinto y muy superior a lo que muchas veces pensamos de él.